Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes. Bien, el mensaje de hoy es decisiones que nos roban la victoria. Estamos aquí para ser transformados, restituidos y tener paz en Jesucristo. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, dicen algunas Biblias como título. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ponga atención, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, no ponga los ojos en nadie. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos tenemos una carrera por delante en Cristo, y esa carrera debe ser victoriosa. Somos llamados a vivir vidas de éxito. El problema es que muchas veces nuestra vida no refleja la victoria, no refleja el éxito. Y el propósito de hoy es descubrir qué decisiones nos están robando la victoria. ¿Qué cosas hacen que tú no alcances la victoria en Cristo? ¿Qué cosas hacen que yo mismo no alcance esa victoria que yo debería tener? Todos emprendemos proyectos en la vida, tareas en la universidad, deberes en la escuela, actividades empresariales, y todos cuando emprendemos un proyecto y no nos sale bien, la primera cosa que nos preguntamos es, ¿qué cosa no estoy haciendo bien yo? ¿Qué cosa hace que yo no alcance la victoria? Y volvemos a repasar lo que estamos haciendo, si es armando un motor, si es haciendo un trabajo en particular, si es un cálculo matemático, revisamos y revisamos para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Y Dios quiere que usted revise en su vida qué cosas usted y yo necesitamos despojarnos, qué cosas, qué pesos de pecado hay en nuestra vida que yo necesito quitar de mí y que me están asediando y que no me permiten correr la carrera que yo tengo por delante. El mejor y más grande proyecto que hay en su vida es su propia vida. Y su propia vida debe ser victoriosa. Y el deseo de un pastor, de su pastor, es como lo que dice el apóstol Juan en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sin más preámbulos, quisiera esta mañana que usted empiece a ver qué pesos usted y yo necesitamos despojarnos para alcanzar la victoria. Número 1, el temor. El temor es el primer peso que usted y yo debemos despojarnos para correr la carrera que tenemos por delante. La Biblia habla de 2 diferentes tipos de temor. El primer temor es beneficioso y debe ser fomentado. El segundo temor es terrible, es destructivo, es anulador. Y no solo debe ser disuadido, sino conquistado. El primer temor es el temor del Señor. Este tipo de temor no necesariamente es un miedo que significa estar temeroso de algo. Más bien, es una impresionante reverencia por Dios, una reverencia por su poder, por su gloria, por su majestad. Sin embargo, también es muy apropiado decir que nosotros necesitemos tener un respeto por su ira, por su enojo. Hermanos, triste es que muchos de nosotros los cristianos no reflejamos un respeto, una reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, cristianos
Cristianos muchas veces no reverenciamos ni tememos el nombre del Señor. ¿Y cómo se muestra esto? Con nuestra conducta, hermanos, con nuestra manera de ser. Pero la Biblia dice que el temor al Señor conlleva muchas bendiciones. El temor al Señor lleva muchos beneficios. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 declara: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más aún, Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y por él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado por el mal. Oiga lo que está diciendo. Temer al Señor nos da vida y la promesa de no ser visitados por el mal. Y de nuevo Proverbios 14:27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de lazos de muerte. Por todo esto, hay muchos más versículos, pero por todo esto se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado, reverenciado, el nombre bendito de Dios. Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no nos beneficia, nos destruye, nos anula, y debe ser no solo disuadido, debe ser conquistado, debe ser derrotado. La Biblia habla de este temor como un espíritu de cobardía y lo menciona en 2 Timoteo 1:7, donde dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que nosotros desde el principio tenemos que entender que el temor no proviene de Dios. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, que le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Timoteo era un joven que estaba siendo pastor en Éfeso. Y Timoteo estaba pasando por una prueba muy terrible. Estaba desanimado, estaba destruido, estaba devastado. Y obviamente estaba con un temor horrible. Y es Pablo quien le escribe: aviva el fuego que hay en ti, no tengas temor, ningún temor viene de Dios. Dios es amor y el amor de Dios vence todo temor. Sin embargo, algunas veces usted y yo estamos temerosos, el temor nos vence y nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios, por supuesto, sabe que ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Usted y yo tememos a algo, y lamentablemente algunas veces el temor se apodera de nosotros. La angustia se apodera de nosotros. Pero quiero decirle que la santa y bendita palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos dice: no temas. Isaías 41:10 nos anima, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre estará a su lado, pase lo que pase, esté atribulado, esté angustiado, esté endeudado, esté en la situación, por difícil, por terrible, por angustiosa que sea, Dios está con usted. Nadie lo puede tocar si Dios no lo desea. Y Daniel 10:12 dice: entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y en el Nuevo Testamento es Jesús quien nos dice: así que no temáis, más valéis vosotros
que muchos pajarillos. Mateo 10:31. El problema, hermanos, es que nosotros necesitamos entender que el temor no viene de Dios. El temor nos paraliza, el temor no permite que avancemos, el temor no permite que tengamos las victorias que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor, es acudir a Dios en los tiempos más oscuros, es confiar en que Él va a arreglar las cosas. Esta confianza únicamente procede de conocer a Dios y su palabra. Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso, Él nos dejó promesas en su palabra y nosotros somos sus hijos. Él desea todas las cosas buenas para sus hijos. Es como dijo Job cuando estaba experimentando las pruebas más difíciles de su vida. He aquí, aunque Él me matara, en Él esperaré. Job 13:15. Una vez que hayamos emprendido, comprendido, asimilado, tomado, a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios no nos pone temor, sino poder, valor, dominio propio para vencer cualquier ataque del enemigo, nosotros podemos ser como el salmista y diremos: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. El segundo obstáculo, hermanos, o la segunda decisión. La segunda es el resentimiento. El resentimiento es el segundo peso que tenemos que quitarnos para correr la carrera que tenemos por delante. La palabra resentimiento significa repetir el sentimiento de enojo, es decir, volver a sentir lo que ocasionó la ofensa que sufrimos en el pasado. El prefijo re es sinónimo de repetición. Es volver a poner el sentimiento de enojo, de disgusto, en el mismo momento, nuevamente, una vez tras vez. El resentimiento implica resentir una y otra vez el disgusto, el rencor, la angustia por los que nos ocasionaron el daño. Ahora, el asunto es que el resentimiento es muy difícil de superar. Es muy difícil de superar el enojo, las ofensas, lo que lo causó, porque nosotros albergamos en nuestro corazón ese sentimiento que produce el daño que lo provocó. Nosotros lo volvemos a sentir una y otra vez. La persona resentida no puede olvidar el perjuicio sufrido y vuelve a resentir, vuelve a sentir repetidamente ese sentimiento de hostilidad que le causó el daño. Hay muchas formas de ofensas, hermanos. Hay personas que se sienten ofendidas porque un día los abandonó sus padres, porque se divorciaron, porque hubo una traición de cualquier tipo, sea de noviazgo, de la empresa, de la familia, cualquier tipo de traición, agresiones verbales, gente que ha sido agredida desde su casa, en el trabajo, o agresiones físicas, gente que fue golpeada más allá de lo que debería haber sido, expectativas no cumplidas. Escúcheme en esto, con o sin razón, expectativas no cumplidas. Hay gente que se casa creyendo que su pareja le va a dar tal cosa. El otro nunca se lo ofreció. Pero como él creyó que es que yo creí que al casarme me iban a dar tal cosa. El otro nunca se lo ofreció. Con o sin razón, usted tiene un resentimiento. Usted tenía una expectativa de sus hijos, de su mamá, de sus tíos, de su trabajo. Usted cree que en el trabajo le iban a dar tal cosa, o usted esperaba tal cosa, o en la iglesia, en cualquier ámbito. Usted se hizo expectativas de algo y como no las obtuvo, usted se resintió, con o sin razón. Usted se puede resentir por calumnias, gente que anda hablando mal de usted,
por ofensas, por maltrato familiar, por maltrato en el trabajo, por abuso sexual, por abuso familiar. Hay tantas cosas de las cuales usted y yo nos podemos resentir. El resentimiento, justificado o no, el problema es que esclaviza a la persona, la encadena. La persona que está resentida está encadenado a su agresor. La persona que tiene un resentimiento lo repite día y noche. Se acuesta pensando en eso, se levanta pensando en eso. Y escuche esto, hermanos. Yo no les estoy hablando algo que yo no haya sentido en el pasado. Yo hubo un momento en mi vida en que me resentí y me enfermé terriblemente. Bendito sea el Señor que me libró de eso. Pero quiero decirle que la persona resentida suele naturalizar el sentimiento sin detectarlo. Se llega a acostumbrar. Ni siquiera está consciente de eso. La persona dice, yo ya perdoné, dice, pero al momento de mencionar la cosa, se hierve la cosa otra vez. ¿Por qué? Está resentida. No pueden mencionar el tema porque no puede oír el nombre. Fíjese que el otro día estaba orando con una persona que yo le pregunté, mire, ¿y usted ya perdonó a fulano de tal? Yo sí, me dijo. Pero cuando estaba orando por esa persona, con esa persona, cuando mencionó el nombre de él, brincó. Naturalizamos el resentimiento. Y hermanos, esto lo hacemos muchos cristianos. Cristianos tenemos un resentimiento en el corazón y no nos damos cuenta que estamos esclavizados, que estamos encadenados a ese sentimiento del cual ya nos acostumbramos. Pero para poder eliminar el resentimiento es vital empezar a reconocerlo. Reconocer es el primer paso. Que usted diga, yo estoy resentido. Yo tengo un dolor, yo tengo una tragedia en mi vida. Mientras usted no lo reconozca, es difícil. Usted tiene que identificar qué es lo que le causa el dolor o qué son la persona que le causó el dolor. Para eliminar el dolor, la obsesión, el deseo de venganza, el recuerdo de malestar, es necesario liberarnos de estar amarrados al vínculo emocional que nos destruye, que es más fuerte que cualquier cosa. La única herramienta que nos puede liberar se llama perdón. La Biblia dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es liberador, ya que trae sanidad al alma, al espíritu. La persona que perdona es obediente porque obedece a Dios que le dice perdona. Y Dios honra a los que le honran. Mire, en el 2008 visité San Salvador y tuve una reunión con un pastor de una iglesia grande. Allá el pastor me contó la historia de una miembro de su iglesia. Esta hermanita, cuando tenía 12 años, su abuelito le tocaba los pechos. Y la niña, por supuesto, no le gustaba. La niña se resintió de que el abuelo, el viejito rabo verde, le tocaba los pechitos a la niña. Y ella empezó a crecer con un odio, con un rencor terrible hacia su abuelo, que cuando cumplió 30 años a ella le detectaron cáncer en los pechos. Fue con su pastor y le dijo, pastor, tengo cáncer en mis pechos, ore por mí. El pastor inmediatamente le preguntó, ¿hay un odio en tu vida? Le dijo, porque eres muy joven para tener cáncer en los pechos, le dijo. ¿Hay un rencor en tu vida? Y ella le dijo, sí, pastor, le dijo. Y
le contó la historia que le estoy contando. El pastor le dijo, con mucho gusto yo voy a orar por ti, le dijo, pero el remedio está en tus manos, le dijo. ¿Y qué hago, pastor? Me dijo, tienes que ir con tu abuelo y perdonarlo. Ella inmediatamente le dijo, ¿y cómo lo voy a perdonar si la ofendida soy yo, no él? Pues es el único camino, le dijo. Tienes que ir con tu abuelo y pedirle perdón. Finalmente ella se convenció, fue a buscar al abuelo allá por un pueblo muy lejano en la montaña. Llegó con el abuelo, la muchacha le dijo, abuelito, pasó esto, y yo he tenido un odio hacia usted toda mi vida. Acto seguido se arrodilló la niña delante de él, empezó a llorar y le dijo, perdóneme. El viejito no resistió, se arrodilló a la par de la niña, le pidió perdón, oraron juntos, la niña se regresa, un mes después le dicen a la niña que necesita hacerse nuevos exámenes, el cáncer había desaparecido. Hermanos, el resentimiento nos enferma, el resentimiento nos esclaviza. Imagínense, había pasado 18 años de su vida pensando en lo que le había hecho su abuelita, su abuelito. ¿Qué cáncer, qué peso necesitamos despojarnos nosotros para que nos está deteniendo nuestra vida de victoria? Y el número 3, hermanos, es la falta de fe. La falta de fe es el siguiente peso que necesitamos despojarnos para correr la carrera que tenemos por delante. Para poder comprender mejor la falta de fe, tenemos que entender qué es la fe primero. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no hay ningún otro componente en la vida cristiana que sea más importante que la fe. No la podemos comprar, no la podemos vender, tampoco podemos dársela a nuestros amigos, ni nuestros amigos nos la pueden dar. ¿Qué es la fe? La fe es un papel que juega un momento importante en la vida del creyente. La Biblia tiene mucho que decir sobre la fe. De hecho, es tan importante que si nosotros no tenemos fe, es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, sin verlo, sin conocerlo. ¿De dónde proviene la fe? Efesios 2:8 y 9 dice claramente que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, que no lo merecemos, que no lo ganamos, no somos dignos de Él, pero Jesús le place darnos la fe. No es de nosotros, es de Dios. No se obtiene por nuestro esfuerzo, no se obtiene por nuestro trabajo, simplemente es regalada por Dios a cada uno de nosotros. Y junto con su gracia, su misericordia, sus propósitos, sus planes, nosotros recibimos la fe por gracia. La fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos ningún lugar en Cristo. Por la fe es que creemos la existencia de Dios. Por la fe, la mayoría de las personas es que nosotros podemos encontrar la salvación y la vida eterna. La mayoría de personas tienen un concepto vago, inconexo de qué es Dios. Y por eso vagan en su esperanza. Estas personas carecen de una verdadera fe necesaria para tener una relación especial con Jesús. Cierto es que la fe nos puede fallar algunas veces, sobre todo cuando somos sometidos a pruebas o cuando estamos pasando por disciplinas. Pero Santiago dice que sintamos sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, apartando que nosotros tenemos una evidente fe y que es real. Santiago 1, 2 y 4. Aquí está el punto.
El punto es que si fracasamos en nuestra vida por falta de fe, realmente lo habremos destruido todo. La falta de fe en Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida no nos deja ninguna esperanza de vida eterna. Si entendemos, si asimilamos que por la fe Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero nosotros lamentablemente no comprendemos que tenemos una fe que es la fe de salvación, pero hay una fe diaria. La fe diaria de la vida es la que usted y yo vivimos para alcanzar victorias continuas. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Con quién es? Con Él. Fuera de Él no hay nada. La fe es en Jesucristo. Con Jesucristo es que nosotros caminamos para obtener todas. Y todas son todas. Es comida, son hijos, es familia, es victoria, es todo lo que usted quiera, pero es con Él. Si dudamos de su palabra, de sus promesas, realmente nuestra vida será un fracaso. Ahora mire, ligeramente hemos visto tres cosas. La primera es el temor. Cuando usted y yo tenemos temor, no podemos emprender nada. No servimos en nada, no nos comprometemos en nada, no participamos en nada, no avanzamos, no ofrendamos, no diezmamos, no somos asertivos, nos descalificamos, nos eliminamos completo. ¿Por qué? Por el temor. Usted por el temor no avanza en muchas cosas. ¿Por qué sinceramente no se compromete con Dios en nada? Porque tiene miedo. ¿Por qué no sirve al Señor? Porque tiene miedo. ¿Por qué no le ofrenda al Señor? Porque tiene miedo de quedarse sin dinero. ¿Por qué hay gente que no le da un solo diezmo al Señor? Porque cree que no le va a alcanzar el dinero. ¿Pero qué dice Malaquías? Malaquías dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿Pero por qué no damos? Porque tenemos miedo. Y triste es que le ponemos más atención al mundo de creer que el dinero que usted da es para el pastor. Y mucha gente así cree, dice, es que, mira, yo para el pastor doy el dinero. Hermano, si usted tuviera la idea de cuántos gastos tiene la iglesia en misiones, en responsabilidades, en actividades, en los buses, en mantenimiento, en tantísimas cosas. El problema es que usted y yo tenemos miedo. Miedo a que quizá vamos a perder. El miedo nos paraliza. Mire, el asunto del temor es que nos anula, nos descalifica, nos aísla, nos atrofia, nos entorpece, nos estorba, nos detiene, nos desautoriza. Viene cualquier tipo de espíritu y usted no tiene la autoridad para vencerlo, porque lo incapacita, lo excluye, lo frena, los complica. El temor detiene las bendiciones. El temor te va menguando, el temor te va debilitando, el temor te va degradando, hasta el punto que usted se desvaloriza. Pero recuerde, usted vale mucho, usted vale la sangre de Cristo, usted vale más que cualquier cosa en este mundo. No hay nada más valioso en este mundo que usted. ¿Por qué? Porque usted vale la sangre de Cristo. No permita que el temor lo desvalorice. El resentimiento nos esclaviza, nos encadena al pasado y al agresor. Nos enfermamos, nos encolerizamos, nos llenamos de ataduras. El resentimiento nos anula, nos retrasa, ya que nuestra mente, nuestro corazón están atrapados en una cápsula del tiempo que ya no existe.
La persona que está resentida, su mente, su corazón se traslada al momento en que fue la situación y ahí su mente y su corazón está atrapado en un momento de tiempo que ya no existe porque el pasado ya no existe. Usted no lo puede cambiar. Si tan solo yo hubiera contestado, si yo no me hubiera dejado, si yo hubiera hecho tal cosa, ya no existe, no puede hacer nada. Pero la persona está atrapada, está esclavizada, está anulada al momento en que fue la situación. El resentimiento se convierte en una maldición que acarrea una desgracia que provoca un resentimiento. El resentimiento destruye el espíritu de victoria. El resentimiento enferma el alma. El resentimiento hace que pierdas contacto con la realidad, ya que vives otra historia que no es real. Solo está en tu mente y en tu corazón. Todo mundo ve la felicidad y en cambio la persona dice, ¿y de qué se ríen? ¿Cómo es que pueden estar felices? Porque él vive otra realidad. Hermanos, el resentimiento es terrible. El resentimiento es una maldición. Y hermanos, yo les puedo confesar de lo profundo de mi corazón que hubo un momento en mi vida en que estaba resentido, estaba enfermo y estaba muriendo. Si no hubiera sido por la gracia, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo no viviría, hermanos. Dios me mostró que el resentimiento es la cosa más terrible que usted puede tener. Usted y yo necesitamos perdonar. La Biblia dice que Dios cargó con nuestro dolor. Si usted vuelve a repetir ese dolor, tráigaselo a Jesús. Si usted tiene miedo a algo, tráigaselo a Jesús. Dígale, yo tengo miedo a esto. Yo tengo miedo a esta cosa, te lo quiero entregar el miedo. Si usted ha perdido la fe por situaciones que le han pasado, por culpa de quien sea, si usted quiere, hasta por culpa mía, si usted quiere, pues, inventar. Usted ha perdido la fe por una situación en su vida. Pero el mismo Santiago le dice en la bendita y santa palabra de Dios, que si nosotros nos encontramos en diversas pruebas, dice, renueve su fe. Dígale al Señor, perdóname, aquí estoy de nuevo. Ayúdame, fortalece mi fe. Perdóname, yo necesito retomar mi vida contigo. Yo necesito retomar los planes, los propósitos de victoria que tú tienes conmigo. ¿Se identifica usted conmigo hoy? Usted y yo necesitamos venir a Jesús.